Bueno, tenemos aquí la tabla. Antes de rellenar la tabla, me voy a fijar cómo está dispuesto el contenido de la tabla. Tenemos que fijarnos que en el documento original, vamos a echarle un vistazo, en la primera fila no tengo tres celdas, sino que solamente toda la fila ocupa una sola celda, con el tamaño de ancho de la tabla. Bueno, pues eso es lo primero que vamos a tener que hacer, combinar las celdas para que se forme una sola. Pasamos a ver cómo se hace. Bueno, para combinar celdas, el método es siempre el mismo. Marco las celdas, con el botón izquierdo del ratón pulso sobre la primera celda, ¿vale? Y me desplazo hacia la derecha para marcar toda la fila de celdas que tengo en la primera fila de mi tabla. He marcado las tres celdas, ¿veis? Ya están en gris. Pulso botón derecho del ratón, se me abre un menú y en este menú voy a elegir la opción combinar celdas. Pulsamos sobre esa opción y como podéis ver, esta fila que antes tenía tres celdas, que estaba dividida en tres, se ha unido en una sola celda, se ha combinado, esas tres celdas las he combinado en una sola, es decir, la he fusionado, podríamos decir. Bueno, en esta primera fila, como podemos ver, aparecía un texto que pone Día de Andalucía, 28 de febrero, dos puntos, historia, celebraciones y significado. Y todo eso a un tamaño de letra calibrí 18. Bueno, pues volvemos al documento y en la primera celda, pues voy a aplicar el tamaño de letra que me ponía en el otro documento, que es 18, ¿vale? Y vamos a escribir el texto, pues procedemos a escribir el texto. La primera línea era Día de Andalucía y en la segunda línea vamos a recordar que es 28 de febrero. Bueno, yo lo voy a marcar y lo voy a copiar directamente para ahorrar tiempo. Pues tendríais que teclear ese texto en la segunda línea, es decir, he hecho insertar una línea nueva y le he dado a pegar, tal cual. Bueno, ya tengo mi texto, pero no está centrado, no está justificado en el centro. Para ello, lo único que tengo que hacer es marcar la celda y en las opciones de párrafo aquí arriba, justificamos en el centro y ya tengo el texto en el centro, ¿veis? Aplico formato sobre la primera línea que estaba en negrita y ya tengo hecha mi primera celda, ¿vale? Pasamos a la segunda fila. Bueno, en la segunda fila el contenido ya corresponde a la página web, diferentes apartados que aparecían y que vamos a ir completando. Bueno, primero tengo significado del 28 de febrero. Bueno, esa información, volvemos a la página web y aquí tengo el texto, ¿veis? Ya lo tengo marcado. Bueno, vosotros lo marcáis con el botón izquierdo, desplazando hacia la derecha. Le voy a dar botón derecho de ratón y lo voy a copiar para pegarlo. Le doy al botón derecho y a copiar y me voy otra vez al documento. Y aquí le voy al botón derecho del ratón para pegar. Pero esta vez no voy a usar la primera opción porque veis, la letra es demasiado grande. Voy a utilizar solamente el combinar formato para que se quede en negrita, pero al tamaño que yo decida para esta celda. Entonces simplemente pulso aquí. Y bueno, una cosa a tener en cuenta es que todas estas celdas debajo de la primera fila, en la tabla del documento final, estaba establecido con el tipo de letra Arial y tamaño 12. Bueno, eso es importante definirlo antes de continuar pegando texto. Entonces me voy a ir al documento y lo que voy a hacer es
seleccionar todas las celdas que me quedan por completar con texto y sobre esas celdas voy a aplicar. Mira, aquí en la esquina me sale ya el menú para cambiar la letra. Podría hacerlo arriba en el menú de inicio, pero bueno, voy a hacerlo aquí. Arial, elijo la letra Arial del menú que se despliega y el tamaño 12. Esto lo que me garantiza es que ya cualquier celda sobre la que yo escriba va a tener el texto ese tamaño y ya no voy a tener que preocupar sobre el tamaño del texto. Bueno, como habéis visto en el documento original, vamos a volver a él, significado del 28 de febrero está dividido en dos líneas. En una pone significado de él y la segunda 28 de febrero. Bueno, vamos a hacer eso en nuestro documento. Entonces, en la celda me coloco sobre la palabra, delante de la palabra 28 y inserto una línea y se me viene abajo, ¿veis? Y ahora, para que me quede en el centro de la celda, voy a justificar, centrar, arriba, justificar, centrar, ¿veis? Y ya entonces se me ha quedado en el centro. Ahora mismo voy a continuar con la segunda celda. Bueno, en la segunda celda tenemos que copiar el texto del 28 de febrero, es decir, todo el contenido de este apartado de significado del día 28 de febrero. Volvemos a la página web, marcamos el texto, le damos al botón derecho de copiar y lo pegaríamos en la celda que corresponde, que es esta, ¿veis? Bueno, ahora mismo, como estáis viendo, las celdas están cambiando de tamaño en función del texto que yo voy completando. Luego, cuando tenga todo el contenido ya copiado, tendré que ir ajustando el tamaño de las celdas y cuadrándolo para que quede bien, ¿vale? Ahora explico cómo se hace eso. Voy a pasar a la tercera celda de la primera fila y voy a copiar en esta ocasión. Bueno, como habéis observado, se me ha olvidado una cosa a tener en cuenta y es que en esta fila solamente hay dos celdas. Amigo, se me ha pasado eliminar una de las celdas. Si solamente tengo dos, pues ¿qué pasa aquí? Pues que tengo tres. ¿Qué se ocurre que podemos hacer? Efectivamente, combinar celdas. Pues voy a elegir las dos celdas, esta y la siguiente, para combinarlas y que el texto quede distribuido a lo ancho de la nueva celda que se va a formar. Le doy al botón derecho del ratón cuando marco las dos celdas, le doy a combinar celdas, recordad, combinar celdas, y ya tengo el texto distribuido a lo largo de la nueva celda que se ha creado. ¿Vale? Como veis, en el documento original, volvemos a él, esto lo vamos a tener que hacer con todas las celdas de la fila tercera, que sería esta, y la cuarta celda. Tercera y cuarta fila, voy a tener que combinar la segunda y tercera columna. Bueno, pues vamos a ello. Es decir, esta celda y esta, pulsando el botón derecho del ratón, las voy a combinar de nuevo. Y esta celda, junto con esta, también le vamos a dar a combinar. Y ya pasamos directamente a copiar el contenido que corresponde. En este caso, tenemos que copiar el contenido celebraciones tradicionales. Vale. Pues pasamos a la página web. Copio el texto celebraciones tradicionales. Me voy a mi documento. Y a la hora de pegar, recordad que no voy a usar el formato de origen, sino el formato combinar formato. ¿Vale? Ya tengo el segundo texto, pues pasamos a copiar el contenido de ese apartado. Lo marco, copiar y
pegar también con combinar formato, ¿vale? Ya tengo mi segunda fila hecha. Bueno, ahora después pasaremos a justificar bien el texto para que no quede como se está viendo ahora mismo, no está bien justificado, pero eso lo haremos al final. Lo que vamos a continuar haciendo es copiando y pegando el contenido que nos falta. En la siguiente fila tenemos la bandera, ¿vale? Pues pasamos al texto de la bandera de Andalucía. Bueno, solamente he copiado en esta ocasión la bandera y lo voy a pegar aquí con combinar formato y aquí pues vamos a pegar de nuevo el texto que corresponde a la bandera. Le damos a copiar, marcamos, copiamos y pegamos con combinar formato. ¿Veis? Ya tengo terminado las tres filas que tenían más contenido en texto. Bueno, mirad, para justificar bien el texto de esta primera columna, puedo marcar las tres filas, la columna completa con las tres celdas y me voy a justificar arriba y le doy a centrar, ¿veis? Y ahora mismo me ha quedado pues centrado en cuanto al eje horizontal. Otra cosa es que el eje vertical no ha quedado centrado como aparece en el texto final. ¿Veis? Aquí hay espacios por arriba o no espacios, sino que directamente el texto lo tenemos más al centro. Bueno, eso lo vamos a hacer posteriormente. Una cosa que sí tenemos que hacer, y es para que el texto quede bien, es que todas las celdas, yo puedo marcar el texto de una celda y darle a justificación completa y el texto se me quedaría justificado. Mirad, ¿veis? Ya se me ha quedado justificado. Pero si lo que aplico en esta celda también lo voy a tener que aplicar a esta y a esta, la manera más rápida de hacerlo es marcar primero las tres celdas, ¿veis? Y ahora me voy arriba al menú justificar, le doy a justificación completa. De esta manera consigo justificar el texto en las tres celdas de un solo botón. Aplicando el botón una sola vez, realizo la misma tarea para las tres celdas. Bueno, ahora viene una parte que es un poco de saber ajustar bien las celdas para que quede lo mejor distribuido el texto que podamos, ¿vale? Entonces, como veis, a esta celda le voy a dar justo el ancho necesario. ¿Cuál es el ancho necesario? Pues mira, el justo y necesario para que el texto me quepa, pero lo más ajustado al tamaño de la celda. ¿Cómo consigo eso? Pues mira, cuando yo estoy en una celda y me voy al borde derecho de la celda, quiero que observéis una cosa. El cursor, no sé si lo llegaréis a ver, cuando me pongo al borde de una celda, al lateral de la celda, tanto al lado izquierdo como al derecho, el cursor se transforma en una forma que tiene dos flechas indicando hacia izquierda y derecha. Esas dos flechas lo que indica es que yo puedo pulsar ahí y mover la línea de esa celda y ajustarla al tamaño que yo quiera, hasta conseguir el efecto deseado. ¿Veis? He conseguido, desplazando esta línea que establece el ancho de la primera celda, he conseguido moverla hasta que el texto se me quede en dos líneas, porque si sigo desplazándola hacia la izquierda, mirad lo que pasa con significado del 28 de febrero. Se me ha quedado partido, ¿verdad? Entonces, no voy a ajustar tanto la celda, sino un punto más hacia la derecha, ¿vale? Y ya como veis, se me ha ajustado el texto de cada una de las celdas al mínimo de tamaño necesario.
¿vale? Mira, esto que he hecho yo así manualmente, lo podéis hacer de manera muy rápida. Voy a explicar un truco. Mirad, si yo me coloco en la línea derecha de la celda y en vez de pulsar con el botón izquierdo y mover hasta ajustar la celda, hago lo siguiente que voy a deciros, que es, me coloco con el cursor, aparece las dos flechas y doy un doble clic en el ratón sobre esa zona, mirad lo que ocurre. Doble clic voy a dar. 1, 2. Un momento. 1, 2. ¿Veis? Se me ajusta a la frase más larga que tengo. Si no estoy conforme, porque veis, esta celda la tenía yo en 2 líneas, así. Voy a aplicarlo de nuevo. Ahora, si hago doble clic, esta línea va a pasar hasta el nivel del tamaño del texto, de lo que abarca el texto. Mirad, doble clic. ¿Veis? He hecho un doble clic y se me ha ajustado las celdas al tamaño del texto. Es decir, al ancho de lo que ocupa el texto en cada celda. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues mira, como he achicado esta columna, lógicamente la tabla se me ha quedado pequeña por el lado derecho. Pues bueno, simplemente me voy al borde derecho de la tabla, desplazo y la ajusto al margen del papel.